Si estamos ahí, primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ir del verso 2. Amén, si estamos ahí. Amén, dice así la Escritura: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar una vez más. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana una vez más. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que será expuesta, Señor, en esta mañana. Gracias te doy, Padre, por cada oyente que está aquí, por cada hermano. Señor, oramos por espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la riqueza y la herencia que nos pertenece. ¿Y cuál es esa supereminente grandeza de tu poder, la cual opera en nosotros para con los que creemos? Gracias, Señor. Oramos por mayor luz, mayor conocimiento, mayor revelación de tu palabra, de la verdad presente en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad presente de tu palabra. Te damos el honor y la gloria, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Amados, vamos a hablar en esta mañana acerca de la importancia de lo que es la renovación de nuestro entendimiento. Por eso vamos a 1 de Pedro, les dije el verso 2, una vez más, dice así: elegidos según la presciencia. Entendemos que la presciencia no está hablando de la presencia, sino de la presciencia, un previo conocimiento. Dice la Escritura que hemos sido elegidos según, ¿qué? ¿Según qué? La presciencia, o sea, según un previo conocimiento. Quiere decir que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Amén. Presciencia, un previo conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos nos sentimos seguros de que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo? Aquí hay un conocimiento previo. Amén. Y fuimos elegidos. ¿Cuántos creemos que fuimos elegidos? Que somos elegidos. Pero dice la Escritura que fuimos elegidos según su presciencia, o sea, un previo conocimiento. ¿Cuántos nos sentimos privilegiados en esta mañana de saber que nos eligió según su previo conocimiento? ¿Se da cuenta que no somos un accidente en esta vida? ¿Se da cuenta que no simplemente estamos en la tierra porque, en fin, algún día sabremos por qué? No. Si vemos la Escritura aquí, hay un propósito eterno por la cual nosotros fuimos elegidos, y ese es su previo conocimiento. Dios nos conoció desde antes que tú nacieras, antes que tus antepasados estuvieran aquí. Dios tuvo un previo conocimiento de ti en Cristo Jesús y fuiste elegido. Amén. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Ahora nota lo que dice: en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, entendemos que aquí la palabra para obedecer y ser rociados es la consecuencia del ser santificados en el Espíritu. Amén. No es algo que tú tienes que hacer, porque si la palabra obedecer es que tú tienes que obedecer, entonces la palabra o la parte siguiente que dice ser rociado con la sangre, tú tendrías que rociarte con la sangre, y no podemos nosotros rociarnos con la sangre, sino que es el Padre que nos fuimos por causa de Cristo Jesús, por causa de su obra, fuimos nosotros ¿qué? Rociados con su sangre. Amén. Entonces no es obra alguna de un hombre, es la obra de Cristo Jesús. Amén. No es algo que nosotros hayamos hecho, sino es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces, de la misma manera, la palabra obedecer, obediencia, está hablando que es consecuente de haber sido santificados en el Espíritu. Fuimos santificados en el Espíritu. Amén. Y por lo tanto, ¿para qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Si se dan cuenta en el 2 de Pedro, ahí mismo, 2 de Pedro, en el verso 2 dice, 2 de Pedro capítulo 1, verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. La misma frase dice ahí, gracia y paz os sean multiplicadas, pero aquí afirma
¿De qué manera? Dice, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Diga conmigo, en el conocimiento. Amén. Es importante el conocimiento. Amén. Es importante conocer. Porque la gracia y la paz dice que os sean multiplicadas mediante en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto queremos que la paz y la gracia sean multiplicadas en nuestra vida? Es en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, anhelamos ver la gracia y la paz multiplicada en nuestras vidas, pero sin antes no tener un conocimiento. Y no puede ser, porque la gracia y la paz os son multiplicadas conforme vamos conociendo de nuestro Dios, su voluntad, y nuestro Señor Jesucristo, su obra. Amén. Por eso cuando hablamos de la gracia y la paz, siempre está unida en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que así la gracia no solamente sea un concepto, sino una experiencia vivida. Que la paz no solamente sea un concepto, sino una experiencia en la cual nosotros estamos viviendo, experimentando, una realidad. Por eso dice que es en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, vayan conmigo a Romanos 12. Romanos capítulo 12, del verso 1. Y vamos a estar hablando de esto que es muy importante. Ya muchos conocemos este pasaje, pero vamos a ir más allá de lo que ya tal vez hemos oído, de lo que alguna vez tal vez nos predicaron, nos enseñaron. Vamos a entenderlo mejor. Romanos 12:1, decimos amén si todos estamos ahí. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el énfasis es presentar vuestros cuerpos. Porque no tienes que ser santo. Tampoco tienes que ser agradado. ¿Por qué? Porque ya eres santo. Y porque ya eres agradable delante de los ojos de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces tenemos que entender eso, entender que ya de lo que ya somos. Cada vez que veamos la palabra, tenemos que iniciar desde el punto de la obra de Cristo Jesús consumada y terminada, y quiénes somos y la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya somos santos y sin mancha, ya somos aceptos en el amado, ya somos agradados a Dios. ¿Amén o no amén? Amén, por la obra de Cristo. Ahora, entonces, entendemos que aquí el énfasis que Pablo está mencionando es presentar nuestros cuerpos o exponer nuestra vida a la palabra de Cristo. Exponer nuestra vida a la palabra de Cristo. Eso es lo que Pablo, por eso empieza diciendo, así que hermanos, ¿no? Si usted hace un estudio del libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, habla en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a la gracia de Dios, ¿no? Y usted va a ver un estudio de todo ello, ¿no? Algo profundo de la justicia y la gracia de Dios. Y en el capítulo 12 Pablo dice, así que hermanos, o sea, después de haber oído, después de haber entendido, después de haber sido enseñados en la justicia de Dios, en la gracia de Dios, Pablo dice, así que hermanos, os ruego. Si hemos visto tal vez a Pablo suplicando o rogando, ¿no? A nosotros, dice, así que hermanos, os ruego. Les suplico. ¿Cuánto tenemos que es importante para Pablo esto que vamos a leer más adelante? Es importante porque él está diciendo, os ruego. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso a usted? Te ruego, por favor. Porque tú entiendes la importancia que es. Por eso, para llegar al punto de rogar a alguien, es porque tú sabes que va a haber un beneficio
¿no? O algo muy importante por la cual te estoy rogando, ¿no? Para que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Amén. Entonces, aquí el énfasis es de exponer nuestra vida. Amén. Dice de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya entendimos que santo, ya fuimos santos. Agradados, ya somos gente agradada. No vamos a ser, ya lo somos. Amén. Amén. Ahora dice que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Que viene a ser un culto inteligente, un culto donde venimos sobrios, entendidos, ¿ok? Listos para prestar atención. Amén. Y ya lo hemos dicho, no venimos aquí solo para cantar 3 rápidas y 2 lentas. Amén. Y gritar un aleluya y un gloria a Dios y nos vamos. No, tenemos un culto racional, un culto inteligente, donde que preparamos nuestras mentes para recibir de Dios. Por eso estamos exponiéndonos a la palabra de Cristo. Amén. Ahora dice, no os conforméis. ¿Por qué Pablo ruega para presentar nuestros cuerpos, para exponernos a la palabra? Para no conformarnos. Di conmigo, para no conformarme. Amén, para no conformarnos. Dice, no os conforméis a este siglo. Otra versión dice, a este mundo o al sistema. Al sistema de obras. No está hablando en sí del pecado en sí. Está hablando a este sistema en la cual se mueve, es un sistema de obras. ¿Me está entendiendo? No está hablando en sí del pecado. Aunque incluye ahí, pero no está hablando aquí del pecado. Está hablando de un sistema de obras. De vivir una vida creyendo que vamos a agradar a Dios, cuando ya lo somos, por medio de las obras. Porque ¿qué es el sistema de este mundo? Que bendice al primero, que bendice al mejor y que bendice al bueno. Que ama al que se lo merece, que ama al que gana el premio, que ama al que me ama, o el amor incondicional, ¿verdad? Ese es el sistema del mundo. El amor condicional, que ama, si tú me amas, yo te amo, si no me amas, pues no te amo. El amor condicional. ¿Me está entendiendo? Y eso es parte del sistema. Eso es parte de este siglo. El amor fingido que dice en segunda de Pedro, primera de Pedro dice el amor fingido. Ese es parte de este sistema. Pero ¿cuál es parte del reino de Dios? El amor entrañable, el amor incondicional, la gracia de Dios inmerecida. No que bendice al mejor, sino al que cree. ¿Me entienden? Entonces Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo. No por el pecado que vemos, sino por un sistema de obras donde que tratan de agradar a Dios por sus obras, por su bondad. Ya parece que muchas veces vemos en la televisión las propagandas que salen en cuanto al humanismo, en cuanto al bien por los animales y por la gente, y pareciera que la bondad del mundo o el mundo no necesita del amor de Dios, porque vemos la bondad que ellos muestran a los demás. Y con el tiempo vamos a ver que ellos van a mostrar que el hombre tiene suficiente amor que no necesita del amor de Dios. Porque si yo puedo hacer el bien por ti, entonces tú haces el bien por mí, estamos bien. Pero ese es el sistema de este mundo. Y podemos conformarnos. Por eso Pablo dice, no os conforméis. ¿De qué manera? Cuando nos exponemos a la palabra,
no va a haber conformismo en nosotros. Esto no está hablando al mundo, está hablando a nosotros, a los creyentes. Porque hay creyentes que están conformes a este siglo. Nota lo que dice después. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, ¿qué es lo que Dios desea? Una transformación. Dile a tu hermano, Dios desea una transformación de ti. Amén. Dios desea que seamos transformados. Dios desea que seamos transformados. No conformados, pero sí transformados. Di conmigo, yo no estoy conformado, sino voy a ser transformado. Amén. Amén. Vamos a ser transformados. Dice, transformados ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué manera vamos a ser transformados? Diga conmigo, por medio de la renovación. O sea, ahí estaba hablando de un proceso continuo. La renovación de nuestro entendimiento es un proceso. Diga conmigo, un proceso. Ahora diga continuo. Un proceso continuo. La renovación de nuestro entendimiento es un proceso continuo. Usted no va a ser transformado por un acto de magia, ni porque le soplan o porque le ponen la mano en la cabeza. Yo puedo llamar aquí que venga la gente y pongo mis manos para que sean transformados. No funciona así. La transformación funciona por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que viene a ser un proceso. Amén. No es que soplo y ya y ustedes son transformados. Y a veces nos gusta que las cosas fueran rápido así, que fuera una transformación enseguida. Quisiéramos que el ministro o el que ha venido ponga sus manos sobre mí y que yo sea transformado enseguida. Pero no funciona así. Hay un proceso, amados. Amén. Hay un proceso. ¿Sabe que cuando Jesús, antes de orar por los enfermos, Él enseñaba, predicaba, enseñaba? Amén. No en todos los casos, pero mayormente Él enseñaba, predicaba, enseñaba y sanaba. Porque hay un proceso. Hay una renovación de nuestro entendimiento para ser transformados. Y todos estamos en ese proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. ¿A cuánto nos gusta ser bendecidos? Ya somos bendecidos. Pero ¿a cuánto les gusta ser edificados? ¿Sabe que si somos edificados, vamos a ser bendecidos? Pero si solamente somos bendecidos, no necesariamente somos edificados. Solamente. Porque la edificación va a producir algo en ti, o mejor dicho, tú vas a sentir la bendición de Dios, aunque no en el sentido de que vas a ser bendecido, pero que ya eres bendecido. Pero antes hay una edificación en tu vida. A todos nos gusta la bendición y alguna vez todos anhelamos ser bendecidos, que alguien uniera sus manos sobre nosotros para ser bendecidos. Pero muchas veces el problema en la cual los ministerios, los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, muchas veces al no enseñar y solamente orar por la gente para bendecirlos y no edificarlos, el peligro es que la gente se hace dependiente de ellos. Porque ¿por qué Dios dio dones a los hombres, el Señor? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que dice Efesios? ¿Por qué no pierdan el pasaje ahí, Efesios? Nota lo que dice Efesios capítulo 4. Nota lo que dice el verso 7. Efesios 4, 7. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuántos creemos que cada uno de nosotros tenemos don?
Dones. Tenemos dones. Él dio dones a los hombres. Cada uno de nosotros tenemos dones. Pero nota lo que dice aquí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin de esto? ¿Para qué constituyó? ¿Para solo orar por los creyentes? ¿Para bendecir? ¿Solamente? Y es de bendición. Nota lo que dice, a fin de perfeccionar. No busque a un hombre que tenga estos dones, que solamente bendiga, sino que edifique nuestra vida, que edifique tu vida. Porque si edifica tu vida, habrá bendición. Pero no solamente que bendiga tu vida, solamente. Porque usted se va a ir con lo que quiere, pero no va a ser edificado. Y si no es edificado, que es el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, no va a ser transformado. Y queremos ser transformados. Amén. Luego vamos a ver para qué, porque hay un fin también ahí. Nota lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Amén. Amén. Cada uno tiene una causa. El plan de Dios. Cada uno hacia un solo propósito, el propósito eterno de Dios, pero el plan para cada uno. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un fin para la obra del ministerio. Ahora dice, para la edificación, digan conmigo edificación, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, digan conmigo todos, no algunos, todos. Porque somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. ¿Usted cree eso? ¿Somos un cuerpo? Amén. Sí, porque si yo digo, no, nada más un grupo, todos lleguemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Qué interesante que no dice a varones o a hombres perfectos, pero a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque somos un cuerpo. A todos. Amén. Ahora, entonces, si entendemos que los dones han sido dados para perfeccionar a los santos y para la edificación de los santos, ya entendemos que los dones se han sido dados para ello. No para emocionar gente, sino para edificar a la gente y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Ya entendimos eso. Ahora volvamos a Romanos 12. Una vez más, dice, no os conforméis, el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis. Número 1, nosotros exponemos nuestra vida a la palabra. Por eso no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es el proceso continuo
de la edificación para comprobar que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo queremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En toda nuestra vida. ¿Cuántos? Amén. ¿Qué es primero? Una renovación, transformación y una comprobación de su buena voluntad agradable y perfecta. El problema con mucha gente que no puede comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es porque está conformado a este siglo. Y no está hablando del mundo, está hablando de nosotros. Si no podemos comprobar es porque estamos conformados a este siglo. Y Dios desea que comprobemos su buena voluntad. Cuando hay algo que viene a nuestra vida, una situación, algo difícil, ¿por qué no podemos comprobar su buena voluntad en ese momento? Porque estamos conformados a este siglo. Estamos conformados a lo que el mundo dice o a lo que se oye en este mundo. Y no estamos comprobando su buena voluntad, que es ¿qué? Agradable y perfecta. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1? Vamos a ver eso. Efesios capítulo 1, vayan ahí. Efesios 1:15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, no ceso, en Romanos 12 dice, os ruego. Y aquí en orando dice, no ceso de dar gracias y orar por vosotros. Hago memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos creemos que es el proceso de la renovación de nuestro entendimiento? Para que nuestro entendimiento sea renovado, es importante lo que dice Pablo aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de la renovación de nuestro entendimiento? Es necesario que seamos alumbrados. O sea que la revelación, la iluminación y el conocimiento de Él es el proceso la cual estamos hablando para que nuestro entendimiento sea renovado, para que así seamos transformados. Pero siempre es un proceso. No está hablando, como les dije ya, de algo instantáneo. No podemos obtener una transformación si solamente de vez en cuando oímos o exponemos nuestra vida a la palabra de Cristo. Hay un rechazo hacia el conformismo cuando nosotros entramos dentro de la renovación de nuestro entendimiento. Hay un rechazo a este siglo, a conformarnos a este siglo. Y también hay una rendición. Porque por eso Pablo dice, presentáis vuestros cuerpos. Hay una rendición y rechazo hacia el conformismo de este siglo para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Hay una rendición y un rechazo. ¿Rechazamos el conformismo? ¿O queremos ser gente conformista? No. ¿Cuántos se han dado cuenta que en un trabajo el conformista no va a ir más allá?
Pero el que anhela por más va a llegar a más allá, ¿sí o no? El conformismo siempre te va a mantener en un lugar, pero nunca avanzar. Por eso lo que este siglo hace es que nos conformemos y no avancemos. Por eso la religión está basada en un conformismo. Por eso dice, los domingos voy a la iglesia, canto, leo, oigo la palabra y durante toda la semana ya eso es, ya veré lo que hago en la semana. Es la religión, porque está conformado, ¿me entiende? A este sistema. No va más allá. El conformismo siempre va a retenernos, nos va a mantener ignorantes. Por eso cuando habla de no conformarnos a este siglo, es que la ignorancia es la cual está reinando sobre mucha gente. Creyentes incluidos. Porque lo opuesto del conocimiento es la ignorancia. Y en Efesios, ahí mismo, el capítulo 4, del verso 17, nota lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido o desviado hacia la verdad. Si ustedes se han dado cuenta que muchas veces el creyente puede desviarse en cuanto a la verdad cuando se conforma a este siglo y se pierden los valores absolutos en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra referente a principios y valores. Digamos, hay un dicho que dice, ama a las personas y usa las cosas. Porque por otro lado está, ama las cosas y usas a las personas. Y debe ser todo lo contrario. Ama a las personas y usa las cosas. Pero en este siglo vemos el amor hacia las cosas y el uso hacia las personas. Y eso es este siglo. Entonces, este valor absoluto de Dios, una verdad que Dios habla en su palabra, puede perderse si nos conformamos a este siglo. Puede perderse el hecho del hombre, de lo que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y cuando se pierde esta verdad absoluta de Dios, que dijo varón y hembra los creó, entonces ha entrado la persona su entendimiento está entenebrecido, desviado. Está conformándose a este siglo. Por eso dice en este pasaje, Efesios 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que dice, entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Se da cuenta que la ignorancia es todo lo contrario al conocimiento de Dios? Y es la ignorancia la cual hace que el entendimiento esté entenebrecido. Yo les pregunto, ¿puede el creyente llegar a tener el entendimiento entenebrecido? Sí, por la ignorancia. Por eso es la importancia del conocimiento. Porque el entendimiento del creyente puede llegar a estar entenebrecido si hay ignorancia en él. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de lo que Dios
ya ha hecho por nosotros, ignorancia de lo que ya tenemos en Cristo Jesús, ignorancia de su voluntad, ignorancia de todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. Y podemos, dice, vivir en una manera, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Quiere decir que no la tenemos? ¿O sí? ¿Tenemos la vida de Dios? Tenemos la vida de Dios. ¿Pero qué es la palabra ajenos? Como si no te perteneciera. Pero te pertenece. Pero ignoras que ya está en ti. ¿Cuántos queremos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Y vamos a comprobar si antes exponemos nuestra vida, si antes somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es un proceso continuo. Y no vamos a andar distraídos en cosas pasadas o en la manera vana de vivir en este mundo. Amén. Vayan conmigo a Romanos otra vez. Vamos a ir terminando. Yo estoy sintiendo cada vez más el calor. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 8. Corintios. Romanos 8, el verso 1. Probablemente vamos a empezar de aquí otros días más en adelante. Nota lo que dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vamos a dejarlo ahí. Ok, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, cuando la palabra dice estamos en Cristo Jesús, habla de una unidad en Él. Los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Pero antes, el verso 2 dice así, o después, mejor dicho, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos libró del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu de vida. ¿Qué es lo que habita en ti ahora? La ley del Espíritu de vida. Porque estamos en Cristo. Por lo tanto, no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque ya he sido librado del pecado. Di conmigo, yo ya he sido librado del pecado. El pecado ya ha sido quitado de mí. Amén. Por esa razón no hay condenación. Porque ya eres libre del pecado. ¿Me está entendiendo? O sea, aquí quiere decir que aún si hacemos algo, no es considerado pecado. Porque cuando habla la Escritura de pecar, habla en cuanto a la unión que tenemos con el pecado, pero ya no estamos unidos al pecado, estamos unidos con Cristo. Si hay algo, una mala actitud en un creyente, no es en sí pecado, sino es una mala actitud, pero no es considerado pecado. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Amén. Por eso la Escritura dice, no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que después dice en esta versión, en la Reina Valera, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y eso ya fue algo condicional, ¿no? En los manuscritos antiguos no está esta parte. No está esta parte. Porque dice, no hay ninguna condenación, y luego la condición viene, los que no andan, y no puede ser, pues. No puede ser.
No hay condición. Si dice que no hay condenación, diga conmigo, no hay condenación. Amén. Pero lo que viene después dice, los que no andan, está poniendo la condición. Quiere decir que esta parte en los manuscritos antiguos no existe, no está. Lo agregaron los que hicieron la Reina Valera, ¿no? Por temor a lo que la gente pudiera decir. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, siempre algo en la persona siempre está de que no le digas eso a la gente porque se va a ir a pecar. So, esa especulación, ese sentir de que, ese temorcito de que la gente vaya a pecar si le decimos que no hay condenación, eso fue la razón por la cual estos hombres pusieron esta añadidura. Pero no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos que distraernos en el pecado, porque no hay pecado en nosotros. Nota lo que dice, para que vean, entiendan lo que estoy diciendo en Primera de Pedro. Dice así. Ya vamos a terminar con esto. Nota lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. El verso 18 dice, 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es esto? Entrañablemente de corazón puro. De algo de tu naturaleza. ¿Qué es el amor fingido? Algo que no sale de dentro tuyo. El amor fingido puede ser algo en tu mente, en tu alma, que todavía no ha sido renovada. Pero es el amor fingido. Pero el amor entrañable es el que está dentro tuyo, el amor de Cristo en ti. Amén. Ahora, vayan conmigo, porque ahí mismo está. Vamos a el verso 2 de Pedro capítulo 1, el verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso decía que no hay manera para distraernos en el pecado, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero cuando hay ignorancia en el creyente, nota lo que pasa, el verso 9 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, no ve, no puede ver más allá. No hay un conocimiento de él más allá. Por eso dice, es ciego, habiendo olvidado. No olvidemos, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del Espíritu de muerte, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no hay condenación. Estamos limpios completamente. Pero nota lo que dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. O sea que los pecados ya han sido borrados, perdonados. Pero la ignorancia hará que recordemos el pecado. Por eso es importante el conocimiento. Por eso antes dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que los pecados ya han sido borrados, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando el creyente ignora estas cosas, olvida que ya ha sido santo y sin mancha delante de Dios. Cuando el creyente olvida o ignora el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no entiende que ha sido elegido según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu y todavía sigue distraído en los pecados, en este sistema conformado a este siglo. Dios quiere que seamos transformados para que podamos comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Dios desea, aunque vemos que es Pablo quien ruega, pero es Dios que desea que seamos transformados para comprobar. Según de Timoteo 1:9 dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere. No solamente que seamos salvos, pero que vengamos al conocimiento pleno de la verdad. Dios no solamente quiere que seas salvo y ya y vive tu vida. Dios quiere que crezcas en el conocimiento pleno de aquel que habita en ti. Amén. Dios desea eso. Es del corazón de Dios que ahora es cada vez más fuerte en nosotros. Porque entendemos el beneficio que hay por causa de la transformación en nosotros. Y hay un beneficio, y por esa razón, amados, nosotros nos exponemos a la palabra de Cristo, porque el beneficio es que vamos a comprobar su buena voluntad. Y cuando la vemos comprobar en nuestra vida, vamos a hacer como Pablo que dijo, por esta causa, que otra versión dice, me rindo ante esta causa para orar por vosotros. Pablo tenía una causa, tenía un propósito, porque él había comprobado la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hay mucha gente que no puede comprobar, es sencillamente porque está conformado. Hay una importancia de exponer nuestra vida, amados hermanos, a la palabra de Cristo. No es algo que tú tengas que hacer, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la razón por la cual nosotros somos iluminados y vamos creciendo en el conocimiento de Dios. No es esfuerzo humano por la cual nosotros vamos creciendo en el conocimiento. Es el Espíritu Santo mismo en nosotros dándonos a conocer. Lo que hacemos nosotros es exponernos a la palabra de Cristo. Usted está aquí y se ha expuesto a la palabra de Cristo. Y se expone cada vez que viene, cada vez que se congrega o cada vez que oye la palabra, usted se expone a oír la palabra de Cristo porque usted entiende o sabe la importancia de una transformación para comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos vamos a
crecer en el conocimiento del Señor más aún. Y no vamos a conformarnos a este mundo, sino que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar. Y cuando haya una situación que se presente en nuestra vida, nosotros hayamos comprobado su buena voluntad y entendamos que esto no va a prevalecer sobre nosotros, porque su buena voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entendemos que hemos sido creados en el diseño de Dios y que dentro del diseño que Dios nos creó, nos formó, no nos pertenece la enfermedad, no nos pertenece la escasez, porque en el diseño de Dios hemos sido elegidos en Cristo Jesús, escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, para que viviésemos por Él, para Él y en Él. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano que está aquí, que recibió tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hay mayor conocimiento, mayor revelación de tu Espíritu Santo a nuestra vida para poder exponer mejor cada vez más tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, quien nos está dando a conocer las cosas que ya nos pertenecen, las cosas que ya es nuestra. Gracias por la herencia que nos pertenece, una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminable, la cual ha sido reservada en los cielos para nosotros, la cual ya es nuestro ahora, la cual tomamos, disfrutamos en este momento. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad por medio de tu palabra. Gracias por mayor iluminación a nuestras vidas y gracias por cada persona que nos oyó por el medio del Facebook, por el medio del YouTube, Señor. Sabemos que están siendo edificados cada uno de ellos a fin de perfeccionarlos y de y de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mayor conocimiento en nuestras vidas. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.